Pues hacer el contacto también a muchas gracias por la presentación y por el cariño y de vuestra asistencia. Es un cariño cordial a todos los que estáis en documentos, también los que estáis online. Una pequeña presentación. Soy presidente de la Comisión Permanente de Belleza de las Salidas también. Los objetivos de las experiencias de nuestra presidencia es la de este órgano de belleza de las Salidas. Lo que vamos a ver esta tarde es el Foro Cristiano Mundial. La explicación de los que representan lo que es la Cristiano Mundial y una reflexión. Hay que decir que en el Foro Cristiano Mundial nos inspiró siempre el mismo para la creación y el trabajo en Madrid del Foro Económico de los objetivos en el horizonte de lo que estábamos queriendo hacer. Entonces, el problema y el planteamiento de aquí al Foro Cristiano Mundial serán muy quizás luego así esto ha ido evolucionando, pero en cualquier caso, en este principio, también la referencia del Foro Cristiano Mundial. El Foro Cristiano Mundial es un organismo relativamente celebrado el Papa Francisco en el mensaje desarrollado hace 125 años. La que fue en el año 1999, en la que se ha celebrado ahora su cuarta Asamblea General. Entonces, en el 29 se crea este Foro Cristiano Mundial. Ahí ya la idea misma de cómo se define marca muy bien lo que es los puestos que se está diciendo.
Por una parte, la globalidad mundial, la búsqueda de un espacio de encuentro, que me dicen muchas veces que foro, un espacio de encuentro para aquellos que o no han tenido ninguna ocasión de encuentro o tienen pocas ocasiones de encuentro. Por eso es, muchas veces, porque la denominación se nos facilita. Porque sus propias denominaciones rechazan el carácter clínico o la experiencia de las iglesias eclínicas que se encuentran en su territorio o en su zona del entorno de Cristo. Un organismo global para aquellos que tienen cosas con ninguna ocasión de encuentro con otras iglesias. Cristiano, porque el abanico que procura abrir el foro es de una participación más amplia que el Consejo Mundial de Iglesias. Ahora os haré la lista de las diferentes confesiones que se encuentran dentro del Foro Cristiano Mundial y que participan, pero es una larga lista. Diferentes tipos de ilustraciones culturales y sanitarias. Todos un proceso de cristiano está invitado a poder participar de todos en ningún tipo de cuáles son los requisitos que se ha definido por así mismo para que realice la administración y el marco que está establecido. Y por eso, la representatividad y la representación cada organismo cada persona individual tiene dentro del foro es activa. Es una plaza. Significa una representación y implica un carácter social. Oportunidad a que la membresía áreas de construcción, la posibilidad de diálogos bilaterales con la Iglesia, pero un miembro de pleno derecho de la Iglesia, porque no considera que su ideología sea compatible con la cultura del Consejo Mundial. Esto no es una intención. Cuando cosas antes una asamblea del Consejo de la Iglesia anima y defiende el tipo de la asamblea esta propuesta, y está haciendo todo con la idea y con la función de hacer esta diferentes relaciones que podríamos compartir mucho más si no sea un problema por los límites de las áreas de derecho. El Consejo de Derecho acuerda la iniciativa de lanzar. No es un foro del Consejo de Derecho, es un foro de la iniciativa de creación del Consejo de Derecho. Es un foro completamente autónomo. Moverlo desde que agrupa muchas familias profesionales del mundo rural. Estas englobadas, digamos que ya hay mucho camino recorrido. Pero este movimiento ya ha sido preparado con la Iglesia Católica y otras iglesias, y sobre todo con iglesias pentecostales e independientes, ¿no? La idea ha sido siempre formar un espacio de encuentro, pero no se ponían limitaciones a si la membresía era individual o colectiva. Pueden pertenecer al foro organizaciones y pueden pertenecer personas individuales. De hecho, os decía antes que el Foro Ecuménico Pentecostés
en un momento dado, por la composición que teníamos en aquella época, estuvimos incluso con intención de hacernos miembros del Foro Cristiano Mundial y estuvimos intercambiando correspondencia, ¿no? Y se estuvo presentando. Tengo que ir delante de la Biblia porque os iba a haber leído un texto bíblico para empezar, pero lo voy a recuperar ahora porque nunca hay tiempo perdido, ¿vale? Antes de continuar. Uno de los lemas que en este 25 aniversario ha estado presente ha sido la idea que me parece muy importante en el foro de recibíos unos a otros como recibió Cristo. Esto es Romanos en el capítulo 15, aquí lo dice de otra manera, pues está la versión interconfesional. Acogeos pues unos a otros como Cristo os acogió para gloria de Dios. Y ellos hablan muchas veces en el foro de encontrar a Cristo en el otro, de esta acogida, ¿no? Encontrar a Cristo en el otro. Esto es muy valiente. Hoy estábamos hablando de cómo se está trabajando en España. Ya sabéis que me sigo quejando de que no tengamos un Consejo Nacional de Iglesias, que es el órgano que deberíamos tener. Porque, está a punto, ¿no? No, eso debería ser. Porque tenemos una tradición ecuménica lo suficientemente sólida para tener un Consejo Nacional de Iglesias. Un Consejo Nacional de Iglesias es un órgano en el que hay un reconocimiento mutuo en paridad de lo que hacen del trabajo de las iglesias, ¿no? En igualdad, un representante por cada denominación, independientemente de su tamaño, y la Conferencia de Iglesias Europeas coordina los consejos nacionales de iglesias de toda Europa. Se necesitan este carácter ecuménico. Lo que está quedando en España, pero en España todavía no hay el acuerdo de la Conferencia Episcopal de crearlo. Los ortodoxos quieren, los protestantes quieren, la Conferencia Episcopal dice que no hay suficiente. Entonces la Conferencia Episcopal lo que nos ha propuesto, como les digo, hay buena intención, es la creación de una plataforma de encuentro interconfesional, que es lo que estamos trabajando. Esta plataforma, el problema es que cuando no ponemos por delante el encuentro de Cristo en el otro, y lo único que queremos plantearnos, como se plantean algunos, a un sitio que tengan un buen chocolate con churros y ya está, pues, ¿qué sentido tiene? Y me ha gustado mucho en toda la preparación de esta charla precisamente la propuesta del foro, porque este surge además en el marco de un documento que ya hemos comentado aquí, que conocéis, que es el documento hacia un entendimiento y una visión comunes del Consejo Mundial de Iglesias. Este entendimiento y visión comunes es el documento que, si recordáis cuando lo presentamos, sustituye al bautismo, Eucaristía y misionero, ¿no? Y ministerio. Hacia una visión común es una reflexión conjunta, en realidad, aunque dice Consejo Mundial, es un documento de esta Constitución, y plantea en esa visión conjunta todo, de hecho, con mucho más atrevimiento, por ejemplo, el tema de la Eucaristía y también el tema de los ministerios, más de lo que se había planteado en los años 70 en el BEM, ¿no? En bautismo, Eucaristía, ministerio. Y aquí surge, en ese marco, por eso os digo que no es una reflexión solo, a lo mejor voy muy rápido, voy a hablar más despacio. Es que hablo rápido para decir muchas cosas, pero no es bueno. Y el foro lo que plantea es entonces buscar concretar este trabajo de hacia una visión común en un órgano que pueda incluir a todos. Porque si estamos trabajando juntos, si estamos llamándonos a trabajar juntos, si en esta llamada, lo tiene el documento, hacia una visión común, queremos hacer apertura hacia otras iglesias que no forman parte del movimiento ecuménico, generemos el espacio de encontrarnos. ¿Que tiene que tener menos condiciones? Bien, o sea, no importa el buscar las condiciones que faciliten a toda la participación, ¿no? Pero lo que me parece importante es que aquí hay un mínimo, ¿no? Hubo primero una consulta en Bosei, antes de la asamblea de Harare, y luego, después de la consulta,
hay reuniones y la primera consulta internacional en el 2002 con representantes de diferentes denominaciones ya, pero es la primera fecha que el foro se da a sí misma, esta reunión en Pasadena, en el Seminario Teológico Fuller, que es un seminario evangélico de carácter fundamentalista. En junio de 2002 es cuando se reúne y cuando se empieza a plantear, ¿no? Luego se crea en el Comité de Continuación del Consejo Mundial de Iglesias un plan de acción 2004-2007 y la primera reunión que se plantea para el foro es una reunión ya en 2007 como primer encuentro del Foro Mundial. Es decir, estos procesos nos pueden parecer muy lentos, de 1999 a su decisión a 2007, pues es un largo recorrido, pero normalmente van acompañados de toda una serie de encuentros anuales, de equipos de trabajo que van haciendo para alcanzar el consenso suficiente para que una asamblea de este tipo sea un éxito. Y a esta primera asamblea acudieron 230 personas. Ellos toman como lema, fijaos qué importante es para el mundo ecuménico, Juan 17:21, que todos sean uno para que el mundo crea que tú me envías. Es decir, la oración sacerdotal de Jesús lo toman como lema. ¿Y cuáles son lo que ellos están planteando? Este es el compromiso que ellos alcanzan y fijaos si no es un compromiso a la vez serio, no como este ejemplo que os decía yo de algunos que exigen que todo esté tan rebajado que más valdría una merienda de chocolate con churro, y sin embargo, a la vez que es exigente, es aceptable para las diferentes denominaciones. Ellos dicen que su propósito es profundizar el compromiso con la palabra de Dios y con su misión en el mundo. O sea, la primera cosa que ponen por delante, la palabra de Dios. Para profundizar el compromiso con palabra y misión. Ya estamos haciendo ahí un gran avance porque decir misión en un entorno ecuménico implica una renuncia al proselitismo. Si vamos a hablar de misión, no vamos a intentar comernos el terreno unos a otros. Como decían ahí, entre bomberos no nos pisamos la manguera, ¿no? Decían algunos. El segundo elemento, aumentar nuestra comprensión actual de las expresiones que hay hoy de la misión de los cristianos. Es decir, las expresiones de misión. Hay todo, por ejemplo, hay todo un movimiento en el entorno anglosajón que se llama expresiones frescas de la Iglesia. Fresh expressions lo llaman ellos, ¿no? Y ellos están trabajando sobre esta misión. ¿Qué es expresiones frescas de la Iglesia? Es el hecho de que muchas veces la comunidad parroquial no es un espacio de encuentro para el entorno del barrio. Y sin embargo, hay actuaciones. Antes él estaba comentando, nos reunimos, hacemos la celebración de la palabra y luego hablamos, yo decía, ¿para tomar un café? No, para hablar de las cosas del pueblo, de lo que está pasando en el pueblo. Y ese espacio, que es un espacio de vecinos, se convierte en un espacio eclesial. Lo que pasa es que a veces las iglesias tenemos dificultades para darle reconocimiento a ese espacio. A veces puede ser en un entorno de iglesia una obra social determinada. De repente la parroquia no convoca a mucha gente, pero la obra social de repente tiene una vida comunitaria espectacular que no se retroalimenta con la parroquia. Porque históricamente nuestra experiencia como protestantes es que las dos cosas llevan juntas. La gente que venía de la comunidad, toda la parroquia, hacía la obra social y viceversa. Esos eran los voluntarios y esos eran los miembros. Hoy tenemos miembros que acuden con regularidad a la comunidad y tenemos espacios de eclesialidad que lo que se ha dado en denominar en el mundo protestante son nuevas expresiones o expresiones frescas de las comunidades, ¿no? o de la iglesia, ¿no? Y en este sentido es un modo de trabajar. Puede ser, por ejemplo,
en Escocia nos hablaban, en Edimburgo, una iglesia que abre un café y en el que empiezan a trabajar con las personas jóvenes del entorno de un barrio que se sentaban en los laterales de la iglesia, fuera, en las paredes, allí pelados de frío, a hacer, pues medio botellón sería, porque aunque sea Edimburgo, es igual que aquí. Pero al abrir un café dentro de la iglesia y del templo, ese café se convierte en un espacio donde esos jóvenes se encuentran y les proponen actividades. No van a ir a la iglesia, pero se crea un espacio en el que puedes trabajar con ellos con una cierta pastoral, ¿no? O a veces son antiguos miembros de la iglesia y esa pastoral tiene más sentido porque trabajas con personas que están... O sea, a esto se refieren con expresiones actuales de la misión de los cristianos, que no tienen, ya no siempre funcionan con el canal de personas que vienen a la comunidad, sino personas con las que trabajamos en sus diferentes estadios o fases de vida. Tercer elemento, seguir modos de proceder y principios, tanto en la forma como en el fondo, modos de proceder y principios que nos permitan tratar libre, responsable y pacíficamente nuestras diferencias. Fijaos, la tercera condición aborda el tema de las diferencias. Actuar con unos principios y con unos modos de proceder a la hora de tratarnos que nos permitan tratar libre, responsable y pacíficamente nuestras diferencias. Esto es súper sencillo, es lo más evidente de cuando hablamos que nos llamamos hermanas y hermanos, y esto se pone muy cuesta arriba en cualquier parroquia o en cualquier comunidad protestante. ¿Seríamos capaces de hablar pacífica, responsable y libremente de nuestras diferencias? ¿O acabamos insultándonos a la mínima de cambio en este tiempo que vivimos, ¿no? Entonces, que esto tenga como propósito un foro cristiano me parece muy importante y lo están consiguiendo. Llevan 25 años consiguiendo. Cuarto, se proponen iniciar una reflexión teológica en cuestiones de interés mutuo. Esa reflexión teológica, sobre todo ahora, y lo veréis por el comunicado de la última reunión, precisamente ha sido de ahora, de abril del 2024, ha sido hoy mucho el dolor y el sufrimiento de la humanidad, ¿no? Pero hay una reflexión teológica. O sea, aceptamos no solo tratar nuestras diferencias, que eso puede ser eclesiológico, sino aceptamos pensar juntos teológicamente. Y esto me parece también un avance. Fortalecer la integridad de la Iglesia fomentando la comunicación y la cooperación. Esto es una de las grandes recomendaciones que se hace frente a la secularización. Esta mañana estábamos en la Fundación Pablo VI y se hablaba precisamente de eso ante la secularización en la construcción europea, ¿no? ¿Cómo fortalecemos a la Iglesia? Pues hay que comunicarse, hay que cooperar, hay que dialogar. Y, por último, fomentar las relaciones que conduzcan al testimonio común. Este es el planteamiento que se hace. Es decir, un foro basado en trabar al máximo el tejido de la comunidad que formamos, en estos diferentes sentidos. Con elementos clave que son más amplios que no solo ecuménicos, de reflexión teológica, de reflexión en la palabra de Dios y elementos de fraternidad, tratar con libertad y responsabilidad y paz nuestras diferencias y fortalecer la integridad de las iglesias, ¿no? Abiertos a las nuevas formas de misión, ¿no? De aquí es de donde arranca. Ellos que cuentan que son los progresos, hay una página web del Foro Cristiano Mundial, que ahora os voy a pasar también, lo apuntaré aquí ahora. No tiene traducción, yo la he encontrado solo en inglés, es el Global Christian Forum, y lo he encontrado solo en inglés, pero hay documentos en castellano, podéis encontrar ahí documentos en castellano. Hasta ahora, los progresos que ellos valoran es que acertaron, el primer progreso es que acertaron en la creación de un organismo común para superar, fijaos lo que dicen, la gran división que atraviesa el siglo XX
entre cristianos ecuménicos y evangélicos. Todavía hoy, si vais a... Bueno, ahora, hace poco celebramos la reunión plenaria de la FEREDE y mencionar la palabra ecuménico es anatema. Te conviertes en un hereje cuando mencionas la palabra ecuménico. Yo digo, pero ya no, ahora esta vez no lo discutí con ellos porque ya me pareció que me superaba un poco. Digo, un foro en el que estamos reunidos gente de 20 o 25 denominaciones diferentes y vosotros decís que no sé, o sea, en el que estamos juntos, hablando juntos de cosas que nos interesan juntos sobre el mismo Cristo, sobre la misma Biblia, sobre la misma confesión de fe, porque la FEREDE tiene una confesión de fe común, aunque sea sencillota, y no podemos hablar de ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo que no sea esto que estamos haciendo, precisamente, no? Ello que no se llame ecumenismo, que se llame de otra manera, pero que no se llame ecumenismo. Y sin embargo, aquí, y eso sigue siendo en algunos planteamientos, pero cada vez más minoritarios, un debate importante. Pero no es el caso para muchos organismos de Europa, entre ellos, por ejemplo, la Alianza Evangélica Mundial o la Alianza Evangélica Europea, que no tienen esta división, y la consideran una división del pasado, entre ecuménicos y evangélicos. Y el foro se plantea que uno de los logros ha sido que está en fase de superación de esta división que pertenecía al siglo XX entre evangélicos y ecuménicos. Segundo, el apoyo de este proceso para que cada vez sea mayor la variedad de iglesias cristianas que se integran. Y ellos han validado también esto. En tercer lugar, están valorando que se ha que se ha conseguido realizar el diálogo y realizar un espacio nuevo de encuentro, ¿no? Este es un poco lo mismo que el primero, en realidad. Luego, también la posibilidad del foro, lo que ha permitido ha sido también lo que es multilateral, de golpe también ha tenido un beneficio bilateral. O sea, algunos que se han encontrado en el marco del foro han podido trabajar a otras realidades y descubrirse de otro modo, con otro rostro en el foro, ¿no? Y entonces ha permitido acercarse a personas que tenían muchos prejuicios. O sea, se ha convertido en una herramienta también de superación de prejuicios. Luego, por otra parte, en estas consultas del Foro Cristiano Mundial se ha encontrado también que las experiencias locales de todos los participantes han tenido una voz muy importante en el plano regional y local. ¿Qué ocurre con todo esto? Para tener una cuestión de contexto importante. El movimiento ecuménico ha desplazado su importancia hacia las comunidades de Asia, África y América Latina, que son mucho más numerosas que las comunidades de, digamos, la Europa Occidental o la América del Norte, ¿no? Que eran los que han tenido más participación en el origen. Prácticamente, en el origen del Consejo Mundial de Iglesias, la mayoría de las comunidades representadas, de las iglesias representadas, eran digamos, del mundo occidental, podríamos decir, ¿no? Y había una minoría presente, pero una minoría de iglesias de otras realidades, ¿no? Sobre todo del sur global. Hoy en día el sur global es mayoritario. Y el sur global, asiático, americano y africano, se impone con menos trayectoria propia y más diversidad y fragmentación que en las iglesias occidentales. O sea, otro de los elementos es que esta experiencia, cuando estoy hablando de cómo se ha traducido, pues claro, yo no me voy a encontrar en ningún foro con la Iglesia Episcopal Española y la voy a descubrir no la voy a descubrir allí. Ya tenemos ese tipo de relación, esa trayectoria. Pero hay muchas experiencias que, sobre todo por haber nacido en realidades mucho más fragmentadas o divididas entre las iglesias por las experiencias misioneras, malas experiencias misioneras, y a veces por ser víctimas de actitudes colonialistas,
han generado divisiones entre ellos bastante irreconciliables, especialmente en países de África, sobre todo en países de África. Y esto hay que combatirlo buscando espacios de encuentro y de superación de los prejuicios. Y esto es una de las tareas que está haciendo el foro, y por eso dice que esta repercusión regional y local está siendo muy importante para las iglesias, porque no estaba siendo suficiente ayuda el espacio del Consejo Mundial de Iglesias, ¿no? Bien, luego también han mantenido hasta ahora una cosa que ven entre los logros, que la cuestión no se encamine a la organización donde se habla, una organización donde se hable de miembros, o la creación de una nueva comunidad de iglesia. Es decir, el foro se convoca con una participación cada vez más amplia, sin generar etiquetas, la etiqueta miembro o la etiqueta organización religiosa o eclesial, que vayan a generar una división entre ellos. Con lo cual, su estructura es mínima, con una gran representación. Podemos ver esa estructura también en la web, en Global Christian Forum. Hay ahí en ese consejo de representaciones de todas las denominaciones, de mayoría, en las últimas 2 ediciones del foro y en este comité concreto, de mayoría pentecostal y de iglesias independientes, que son los que la están haciendo funcionar, y una pequeña secretaría. Estos son los logros que se han visto hasta ahora en el foro. ¿Cuáles son las dificultades que ellos reconocen también y que han encontrado con dificultades? La primera dificultad es la que os he puesto antes de manifiesto, que primero, cuando en Harare se plantea la creación del foro y se empieza a convocar en 1999, se esperaba que hubiera sido mucho más rápida la convocatoria de la primera asamblea. Ya os digo, 2007 tardó mucho tiempo, entonces esta tardanza es un retraso a un proceso que está siendo importante, ¿no? Esperaban ellos en 2 años celebrar una reunión con 150 o 200 personas, pero no fue posible. Segunda dificultad, hay algunas iglesias pentecostales que continúan rechazando la participación. Y algunas de ellas pues muy importantes, como Asamblea de Dios, por ejemplo, o Comunidad Evangélica Mundial. Esto es importante, ¿no? Que haya algunos que todavía siguen negando. Por otra parte, también dice, el tercer aspecto que sigue siendo una dificultad, es que para algunas iglesias no se ha conseguido obtener representación oficial de iglesias evangélicas y pentecostales. Y entonces se han invitado a particulares, pero claro, se busca que haya una participación de particulares, pero sobre todo también que haya una participación oficial, ¿no? Y que de modo que eso pueda, los acuerdos que se van generando puedan ser representativos del mayor número de personas y de denominaciones y de confesiones, ¿no? Luego, también otro aspecto negativo que señalan es que aunque el Consejo Mundial lanza todo el tema del foro, luego está muy poco representado porque el abanico es tan amplio que hay pocos miembros del Consejo Mundial. Y claro, estás poniendo dinero, estás poniendo estructura, estás poniendo organización, lo has lanzado y luego hay poca representatividad. Esto se puede llevar bien, porque si la vocación es montar algo que funcione es lo importante, pero hay iglesias que no lo llevan bien. Son las grandes iglesias europeas, ¿no? Y luego, otra dificultad es que los debates no han avanzado, a pesar de tener una vocación de ser debates teológicos, no han avanzado todos los que se querrían. No obstante, habéis visto la noticia, que me parece que la has compartido tú, María José, sobre el mensaje del Papa al foro, y os mandaré el mensaje final del foro, aunque me parece que eso lo tengo en inglés, pero bueno, lo puedo traducir y os lo puedo mandar para que lo compartáis, y ahora os leo algunos párrafos, ¿no? Es decir, y una última dificultad, también importante, el foro carece de reservas económicas.
Es decir, está siendo convocado por el Consejo Mundial, pero no está generando suficiente movimiento como para tener una actividad económica que pueda aportar por parte de las iglesias, ¿no? Entonces, realmente la vocación que tiene el foro sigue siendo, permanece intacta y ha crecido y se ha desarrollado, pero se convierte en una experiencia muy saludable, pero realmente tiene dificultades importantes yo creo que lo más significativo es que no pierde la vocación de ser el espacio que quiere ser y eso no lo está perdiendo, ¿no? Esta asamblea se celebró en Ghana, la última asamblea, cuarta asamblea del Foro Cristiano Mundial, que celebra el 25 aniversario. Se celebró en Ghana del 15 al 20 de abril y antes hubo una preasamblea de jóvenes. Es la primera vez que tienen una preasamblea de jóvenes con el mismo marco que el Foro Cristiano Mundial y han participado como 240 personas. Y el Papa Francisco manda un mensaje y sobre todo recordando encarnar la unidad y el amor de Dios tanto en la vida personal como eclesial, ¿no? Es un mensaje en el que habla de la unidad como visión del reino de Dios y como vínculo intrínseco del ecumenismo y de la misión cristiana, ¿no? Y valora todo lo que ha representado el foro en Accra y todo lo que está representando, ¿no? La actual secretaria general del foro agradeció mucho las palabras del Papa porque esto no deja de ser un reconocimiento importante para un foro como este, en el que también están participando miembros de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, su secretaria general, que es de origen ganés, precisamente, Kasseli Esamoa, y que es de una iglesia luterana, ya explica que el foro ha sido una oportunidad para los miembros de su iglesia de conocer y recibir los dones del Espíritu Santo, ¿no? En el que encontramos sobre todo la riqueza de Cristo, ¿no? Ahí han participado pues, las diferentes iglesias. Había testimonios como por ejemplo una pastora que hizo la predicación en el foro en el arranque de esta sesión, una de la iglesia presbiteriana en Zimbabue. Dice: nací en una iglesia independiente y dividida. La iglesia presbiteriana en Zimbabue, una iglesia independiente y dividida. Agradezco a los pentecostales que luego me dieron una buena base para mi fe. A la iglesia católica que me educó en las escuelas. Luego seguí mi formación teológica con los presbiterianos. Dice: pero mi iglesia favorita es la metodista porque me dio a mi marido. Las realidades africanas no son nuestra realidad, ¿no? Entonces, sobre todo esta herramienta se convierte realmente en una herramienta de facilitación y de mediación en entornos donde la fragmentación y la diversidad es mucho más grande que la raigambre o la posición que tienen las iglesias, ¿no? Las iglesias se aceptan en sus diferencias. Esto me parece muy importante. Ya os digo, nosotros en el ecumenismo esto ya lo vivimos de calle. Nos aceptamos en nuestras diferencias, convivimos con nuestras diferencias, dialogamos sobre nuestras diferencias, pero hay entornos donde no. Ya os ponía antes el ejemplo de la FERED, y precisamente el ejemplo de la FERED es la incapacidad tuvimos una vez un debate, esto me pasó a mí en el Consejo Evangélico de Madrid, celebraba un congreso y estaban los temas que íbamos a tratar, estaba todo muy en borrador y de repente sale el tema, sacó a alguien, no lo saqué yo, ni lo sacamos nosotros, pero sacó a alguien el tema de que aparecía la cuestión de la homosexualidad. Y un señor, que podría decir el nombre, pero no lo voy a hacer porque no está bien señalar, se dice el pecado, ¿no? Pero de una iglesia pentecostal dijo: es que de esto no vamos a hablar. Y yo, esto no lo puedo soportar. Es decir, yo entiendo que si por fraternidad,
tú me pides que no lo hablemos, yo te lo concedo. O sea, yo no voy a entrar en nada que te haga daño. Si no, no hubiera leído Romanos, donde se habla de los fuertes y débiles en la fe y de no hagas aquello, no hagas ostentación de aquello que no quieras que escandalice a tu hermano, está claro. Pero que me impongan que no vamos a hablar, como la negación de reconocer la diferencia de posiciones. Esto me pareció tremendo. Bueno, me levanté y me fui. Porque cuando no aceptamos el diálogo de nuestras diferencias, es que nos negamos el derecho a la existencia de los diferentes criterios. Y yo entiendo que cordialmente y amorosamente haya cosas de las que no podemos hablar. Fijo, muchísimas. Bueno, con mi mujer todos los días hay cosas que dejamos de hablar porque como sigamos hablando no vamos a llegar a ningún buen sitio. Pero eso no quiere decir que luego nos hablemos en otro momento, que no las tratemos de otra manera. Y en la iglesia pasa igual. Cuando hay voluntad fraterna, pero cuando es una imposición de esto no se habla, o de tu posición no vale y la mía sí vale, me parece una pobreza tremenda. Y esto yo creo que es una de las cosas, una de las grandes aportaciones del Foro Mundial. Ellos hablan, por ejemplo, si estamos unidos en nuestra misión de proclamar a Cristo, fijaos qué hermoso, nuestras diversidades son una bendición, no una maldición. Nuestra diversidad es una bendición, no una maldición. Y termina, esto es lo que el mundo necesita, ¿no? Yo creo que esta realidad que aparece para nosotros al verla ahora en este curso como forma quizá, ya la hemos conocido, os decía, por el Foro Ecuménico Pentecostés, pero con mucho más detalle, es muy importante que la podamos comentar y compartir y que la podamos conocer y extender más su conocimiento, ¿no? Os decía que había la lista de iglesias que habían participado y tengo aquí, mira, por ejemplo, en la primera de las reuniones y desde entonces han crecido en diversidad, se está puesto por orden alfabético. Representantes de una amplia gama del cristianismo mundial, africanos instituidos, anglicanos, bautistas, católicos, discípulos, evangélicos, amigos, que son los cuáqueros, jóvenes, que son la iglesia denominada de la santidad, independientes, luteranos, menonitas, metodistas, moravos, iglesia católica antigua, ortodoxos del este y orientales, pentecostales, reformados, ejército de salvación, adventista del séptimo día, iglesia unida e iglesias unificadores, representantes de la Alianza Evangélica y Pentecostal, órganos ecuménicos nacionales y regionales, incluyendo Visión Mundial, Asociación Cristiana Femenina, Asociación Cristiana de Jóvenes, Comunidad Internacional de Jóvenes Evangélicos, y a esto se suman también las grandes confesiones, Comunión Mundial de Iglesias Reformadas y Protestantes, o también el Consejo Metodista Mundial. Sí, el Consejo Metodista Mundial. Y en el mensaje final, y con eso termino y os doy la palabra si queréis preguntas, o si no, seguimos viendo aspectos de este tema, ellos empiezan hablando precisamente en este lema de que han sido precedidos por este encuentro de jóvenes y en este 25 aniversario del Fórum Cristiano Global, celebran la alegría y celebramos su existencia. Es el único espacio por todos los grandes ramas de la cristiandad puedan sentarse juntos para encontrarse y para orar, ¿no? Y reflejar, es uno de los reflejos del movimiento de la mayoría de las iglesias del norte global y del sur global reuniéndose juntas, ¿no? Y ellos hacen una declaración, unos en Dios, en una humanidad rota, que ha sido uno de los temas que ha marcado mucho
del tema, o sea, la cuestión de esta reunión en este año, ¿no? Los temas que generan tanto dolor a la humanidad, los dolores de la humanidad, y curados a través de Cristo, sentimos este envío, ¿no? El mensaje como participantes del cuarto encuentro global nos llama a las iglesias del mundo a continuar viviendo el carisma del foro cristiano global. En nuestra diversidad podemos ser uno en el Dios trinitario. En lamentación para tantos corazones rotos que reflejan el corazón de Dios en nosotros, y en Cristo que podemos vivir la experiencia de reconciliación, y con el Espíritu Santo que puede enviarnos en bondad y en humildad para hacer que la transformación de Dios a través de su Espíritu para el perdón, la justicia, la curación, la restauración, la gracia y la salvación sean conocidas, ¿no? Sean conocidas es también el lema que coge el Papa. Perdonad, traduzco fatal en inglés en directo y no he previsto el haberlo preparado antes, ¿no? O sea, con esto, ¿no? En el Espíritu Santo puede hacer que con la bondad y la humildad haga que la transformación de Dios y de su Espíritu nos lleve al perdón, la justicia, la curación, la restauración, la gracia y la salvación, y que éstas sean conocidas, ¿no? Pues esto sería un poco lo que yo quería presentaros del Foro Cristiano Mundial, y si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión que queráis abordar, pues continuamos la conversación. O si llegan preguntas desde allí, de nuestros... Sí, de algunas siempre preguntan. ¿Cuántas personas estamos en la...? No, muchas gracias. Bueno,